Señora. Primero que todo, quiero felicitarlo por el prólogo ese que acaba de leer. Bueno, Eso es tan maravilloso, señor, bueno, que pues, realmente hace leer el libro de inmediato. Bueno, pues qué bueno. Pero me encanta cómo ha hecho, cómo se ha podido presentar de esa manera su obra. Pues muchas gracias, se lo agradezco. Realmente. Muchas gracias. En los cuentos argentinos, cuando pones a hablar a los personajes argentinos, lo pones utilizando el lenguaje, el dejo. Sí, y debo decir, está... ay, Dios mío, qué malo soy para los nombres. ¿Cómo se llama este chico? Hernán. Hernán. ¿Está Hernán por aquí o no? ¿O ya se fue? Está por ahí. Está por ahí. Porque a Hernán tengo que agradecerle, entre otras cosas, que haya leído los cuentos y debí, así es que me perdonas, Hernán, debí hacer mención de tu nombre y de tu generosidad en leer los cuentos y en darme algunas sugerencias. Y, por ejemplo, perdón, no me lo perdonas, bueno, ya te invitaré a comer o algo a ver qué pasa. Cierto que hay ciertos tics, ¿no? Y, por ejemplo, el che. Y entonces había varios cuentos en los que él me observó, fue la observación genial que me hizo, me dijo, mira, sería como un escritor cubano, un escritor argentino que estuviera diciendo, chico, oye, chico, qué sé yo. Y eso me vino muy bien porque reduje y realmente me lo volví a plantear como yo recordaba a esta gente hablar, porque además eran argentinos que ya vivían en Cuba mucho tiempo, que ya habían también perdido un poco, habían incorporado muchas cosas del vernáculo cubano. Y gente, muchas de ellas que vivían en La Habana, etc. Así es que Hernán me ayudó mucho con eso. Pero creo que sí, que está dado el lenguaje, pero sin los tipicismos, ¿no? Es decir, más allá de decir la sintaxis, claro, porque bueno, eso es imposible ignorarlo, ¿no? Que pensás, qué sé yo, en algunos momentos, ¿no? Cuando es pertinente. Bueno, gracias, Rolando. Me da mucho placer estar aquí y oírte leer tus cuentos. No es la primera vez, hace muchos años que conozco tu obra. Me gustaría que hablaras un poco sobre el título, sobre tabletas de barro y otros medios. Me gusta mucho el título y quería, en fin, ¿cómo llegaste al concepto de las tabletas de barro? Bueno, esa es una pregunta que me gusta porque me permite hablar un poco de la estructura del libro. Es decir, igual, estos dos libros, como decía, no son libros que concebí ya de una manera, sino libros que reuní porque en un momento determinado me di cuenta de que había algo común a todos ellos. Y aquí lo que hay de común es, entre otras cosas, es el afán que tenemos los seres humanos de perpetuar por algún medio nuestra experiencia, el enfrentamiento muchas veces al ninguneo de otros seres humanos en cuanto a esa experiencia. Entonces, el primero de los cuentos fue decisivo, no era el primero que aparecía, pero bueno, es el primero que aparece aquí, en el cual se trata de no voy a leerlo, se llama La verdad científica, y habla de un personaje que es un explorador, un científico que ha alcanzado cierto renombre, cierto reconocimiento, y en un momento determinado regresa, al cabo de 10 años de estar fuera o algo así, regresa con una serie de aportes, ¿no? Tabletas de barro, qué sé yo, de un grupo que él ha encontrado en algún lugar. Y la gente decide por alguna razón no creerle y él, no importa la cantidad de evidencias, eso nos pasa a los cubanos, la cantidad de evidencias que les presentemos, siempre hay una manera de decir sí, pero o aquello, es decir, que en cierto modo se relaciona con mi experiencia como cubano y como escritor y como ser humano, ¿no? Pero aparentemente no hay la menor mención a Cuba en ese relato ni nada de eso. Y todos los cuentos tienen este elemento, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los relatos refiere, y esto está basado en documentos, es decir, en documentación,
la apelación que hace a Stalin, por ejemplo, la gran poeta rusa Anna Akhmatova, pidiéndole la libertad de su hijo y de su segundo esposo. Ya el primero lo habían mandado al Gulag y había muerto. Y entonces ella le escribe desesperadamente. Esta carta es documental, es decir, no estoy... Pero yo lo que hago es reescribir esa carta. La escribo y entonces tacho cosas y aparece así tachada, etcétera, para que ella apele. Es decir, que la escritura está por diversos... Entonces, en el primer caso hay unas tablillas o tabletas de barro, además en la fragilidad del barro, ¿no? Y luego la fragilidad del papel y todo eso. Así es que esa es básicamente lo que le da nombre al libro y lo lo estructura realmente. ¿Se refiere al proceso de escritura? Sí, exacto, sí. Ya. ¿Fue intencional ponerla en ambos libros publicados el mismo año, títulos tan largos? No, eso forma quizás José, que está por aquí, me dijo con respecto a los cuentos argentinos, es un libro, José tiene títulos muy buenos, magníficos, y me dijo, es un título muy García Márquezco. Y tiene razón, pero en este caso yo hallo que es el título que le convenía. Y entonces, pues claro, todos tenemos nuestras terquedades y no le hice caso a José, que en otras cosas lo hay, pero no me dio la gana de hacerle caso. Y entonces, yo creo que tiene que ver con mi escritura. Yo soy, creo que muy barroco en mi escritura. No rococó, porque el rococó me parece que es una cosa sin... Es decir, puede ser un adorno, pero no me interesa. Pero a mí el barroco, yo en eso... hay diferentes formas del barroco, pero yo creo que el barroco es una forma de escritura. Yo soy una persona con muchas complejidades y complicaciones. Y entonces no hay otra manera de hacerlo. Me encanta que la gente escriba de una manera simple y que sea, pero ese no es mi... Entonces, ¿por qué me voy a forzar a...? Además, depende de lo que uno escriba. Hay momentos en que las cosas salen de una manera muy llana, de una manera, y otras en que no. Así es que esa es Luis, Rolando. Sí, perdona. Sí, dime, Matías tenía una pareja, así es que... Okay. No, tú y entonces después... Literario. En los años 70, sí, cuando la dictadura militar argentina estaba en pleno contubernio con el régimen de Fidel Castro, un grupo de derecha argentino con lazos con el gobierno, pero no fue bajo la autoría del gobierno, lo hicieron ellos independientemente, secuestran y matan a un diplomático cubano en la Argentina. Yo me sabía el nombre, pero ahora no me recuerdo. Y esto Cuba lo mantuvo en secreto. Yo me entero ahora. Que no desapareció la dictadura militar argentina. Lo puedes buscar, lo vas a encontrar. No, sí, pero te digo, yo desconozco eso. Ellos en secreto por años. Entonces, cuando desaparece la dictadura militar argentina, lo dan a conocer. No culpan a la dictadura militar, grupos de extrema derecha. Ya, eso no es un dato muy interesante. Hoy en día el tipo le hicieron un homenaje en Cuba, pero los restos nunca aparecieron. Sí, y los muertos útiles, ¿no? Matías, que... Yo te quería comentar y preguntar, en el caso de tabletas de barro, obviamente tú estás trabajando con tu ficción creadora en el proceso, al mismo tiempo que estás trabajando con una investigación histórica o que tú haces pasar por histórica, que el lector se ve precisado a buscar la línea divisoria entre lo que es ficción y alguna documentación que tú das como cierta en la narrativa. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué línea es más importante? ¿Qué en el proceso creador del texto, cómo lo trabajaste o qué guía, qué guía das al lector para delimitar una línea con la otra? Claro, uno puede ir al computer y poner el nombre de fulanito de tal y el libro fulanito de tal,
para ver si es realidad o ficción. ¿Cómo tú guías al lector en esa lectura? Bueno, en realidad yo creo que el autor, tú eres un autor sumamente pródigo y prolijo, y es decir que no te voy a decir nada, pero yo pienso que uno no guía a nadie, que yo pienso que el lector está solo en su pesquisa, es decir, uno lanza aquello y uno tiene una idea pero yo pienso que realmente una vez que el libro sale que ya esto ya no es mío. Ya, es decir, por más que yo me aferre a eso, es del lector y cada lector va a hacer una lectura. Yo realmente no... Yo por ejemplo, quizás la formación académica en esto, pues yo, por ejemplo, cuando yo escribo algo que es un texto histórico, yo busco documentarlo hasta la saciedad. Pero ese no es el caso, digamos, de la literatura de ficción, ¿no? Entonces, en ese caso... yo no sé, me has dejado así casi sin saber qué decir, porque estoy reflexionando y lo que me pasa es que no sé, yo mismo no sé hasta qué punto hay una separación entre una cosa y otra. Es un conjunto y las dos cosas están ahí dadas. Quizás el tema, porque eso también podría encontrarlo en este segundo libro, en este segundo título, pero menos. Esto está más cercano a mi experiencia, etc. Y claro, es ficción, absolutamente. Pero creo que está aquí, por ejemplo, pesa más la experiencia. Fíjate que no digo la realidad o lo real, sino la experiencia. Y aquí es una experiencia de otro tipo. Aquí es decir, por ejemplo, yo encontré este papelito, este recorte de periódico, hablando de este señor que decía, es un reportaje diciendo que a este señor lo habían devuelto a Cuba y que lo habían tenido arrestado y que ya. Y entonces yo me puedo plantear, bueno, pero es que tantos años después es casi lo mismo. Hace unos años precisamente, aunque no aparece en el otro libro, a un grupo de muchachos argentinos, por cierto, simpatizantes de aquello, los arrestaron porque fueron a un lugar a tomar fotos, se acabó, y a alguien le pareció que aquello podía ser, y los metieron a la cárcel y los devolvieron a Cuba, ¿no? Pero, por ejemplo, tienes a todas estas figuras que van allá, ya sean políticos, artistas, etcétera, que van, y no solo van y les dan una idea falsa de aquella realidad, sino que vienen entonces haciendo propaganda de aquella realidad que no es la realidad de nadie que vive en Cuba, es la realidad de estos tontos útiles, esta es una frase de Lenin y en eso estoy de acuerdo, son tontos útiles. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, fueron Woody Harrelson, Leonardo DiCaprio, todas esas figuras que van a Cuba y entonces regresan acá, actores magníficos, etcétera, pero regresan entonces acá haciendo el cuento de la buena pipa. Y que eso para los cubanos, los que no sean cubanos quizás no les diga nada, ¿no? Lo de la buena pipa, pero es ese cuento interminable. ¿Quieres que te haga el cuento de la buena pipa? No, que si quieres que yo no te dije, etcétera, ¿no? Esa cosa que no va a ningún lugar. Y entonces no es el caso, digamos, de la gente que vive allí, ¿no? Así es que no sé si con eso me acerco a tu... Yo estoy pensando en tabletas de barro. Sí. En la lectura que estoy haciendo de tabletas de barro, yo me enfrento al problema de que tú presentas un relato que está documentado históricamente por algo. Entonces, en el relato aparecen nombres o aparecen títulos de libros o títulos de documentos que yo me pregunto cómo puedo descifrar si este documento es un documento inventado por el narrador o es un documento que existe en realidad, porque vamos a decir exactamente como crítico, sí. necesito saber la naturaleza del documento que tú documentas. Ya. Y entonces no sé hasta qué punto, aunque tú dices algo de este juego intertextual en un prólogo, una especie de prólogo en uno de los cuentos, no estoy en la duda
de cómo interpretarlo o si desechar la interpretación e interpretarlo como a mí me dé la gana, Sí. como lector. Esa es la razón de la pregunta. Sí, yo, bueno, ahora sí. Está Bueno, jugando conmigo sí. para que yo no sepa la verdad del documento a que tú te refieres, que no puedo determinar si es un documento histórico de tu producto de tu investigación o es un documento inventado por ti. Ok, esa es. Eso no es mucho lo que hace Borges. Exactamente. Claro. Es una Eso es lo técnica que hace literaria Borges, que... que cuenta Sí. con esa... Además, en este caso, Eso Borges busca esa Sí. realidad que es ficción a la Sí. vez. Es decir, es un invento, pero que te lleva más dentro del cuento para darle una movilidad a un cuento, pero va uno a Borges a buscar quién es quién y él se inventa todo tipo de cosas. Sí, incluso notas y esa cosas. importancia Sí. también. Pero en el caso de, por ejemplo, yo La decía... carta que le manda, que tú la editas, si Sí, le pones sí, etiqueta, es sí, un buen ejemplo. sí, sí, es un buen ejemplo, exacto, porque la carta existe, pero yo transformo esa carta. Y entonces, creo que tú estás hablando del cuento de la Bella de Córdoba, que realmente Sí, es una leyenda, es una leyenda mexicana, muy bonita, pero a mí no me interesaba contar lo que ya está contado. Entonces, yo me apropio de esa leyenda, que la leyenda es de una figura, una mujer que vivió en la época del virreinal en México, en Córdoba, ¿no? Y entonces el gobernador, estos son los hechos supuestamente ciertos, ¿no? Hasta qué punto son ciertos o no son. Pero bueno, lo histórico, digamos, es que esta muchacha, el hombre, digamos, era un viejo que se enamoraba de todas estas muchachas y se enamoró de ella y ella resistió, no quiso, y entonces en algunos casos la llaman la bella, en otros casos la llaman la mulata, pero incluso existe un esqueleto y una calavera feísimo en un museo que yo digo, esto es un horror, porque después que uno ve eso no puede asociarlo con eso. Entonces yo decidí transformar aquello completamente. Aquí, en el hecho histórico, supuestamente, ella pinta, la acusan de bruja, porque como no se somete al hombre, la acusan de bruja y la juzga la Inquisición. Pero ella entonces pinta, mientras está presa, un barco y desaparece. Sí. Ya eso es una bellísima leyenda, pero a mí no me interesaba contar eso. Entonces yo digo que yo encontré, y no lo digo yo, se llama así, es el título. ¿Cómo es el título? Para decir el título. Ahí. El título es Romance documentado de la Bella de Córdoba por un autor desconocido que responde a las siglas tal y tal. Entonces, existen varias versiones de esto, pero yo me inventé una más y entonces la sitúo de una manera que no es cronológica, ¿no? La pongo hacia atrás y eso es lo que hago. Pero yo digo, una vez que está... Yo creo que está jugando con nosotros. Sí, claro, por supuesto. Y que cada cual se vaya por donde, según la información que tiene el lector. Pero además, yo pienso que si yo pongo un hecho en un libro de ficción, ya es ficción. Es decir, puede haber una referencia que tú digas, pero en realidad, porque de lo contrario es historia. Y yo en eso soy muy extremista quizás. Porque para mí la historia debe ser algo diferente a la ficción. Y lamentablemente por años hemos tenido textos históricos que damos por históricos que en realidad son ficción. Y muchas veces la información que tenemos es ficticia, pero la damos por buena. Entonces yo pienso que es importante hacer esa separación, ¿no? Entonces, aquí uno puede imaginar todo. Ya, hace lo que le da la gana, exacto. Y yo creo que es cuestión del lector que haga su propio juicio, ¿no? Yo creo que hay la sagacidad, la información o falta de información, etc. Es una cosa, pero no me interesa, ¿no? Bueno, aún el título ese del cuento da una pauta para lo desconocido, que sea a interpretación del lector. Sí. Bueno, pues si ya no hay más preguntas o lo que sea, les agradezco nuevamente que hayan venido, que me hayan apoyado, que apoyen la librería y que recuerden que este sitio es nuestro también, que vengan por aquí y que compren libros.
Así que muchas gracias a todos.